hubo un tiempo en el que el silencio fue impuesto como ley. En el México de la década de 1960, el orden no era una promesa, sino un mandato. Y su ejecutor, un hombre con rostro severo, mirada impenetrable y voz cortante: Gustavo Díaz Ordaz. En apariencia, el país avanzaba hacia la modernidad. El milagro mexicano parecía florecer en cemento y concreto, autopistas, presas, universidades. Y al fondo, la joya del sexenio, los Juegos Olímpicos de 1968. México sería el primer país latinoamericano en recibirlos. El presidente prometía progreso, estabilidad y un lugar en el mundo. Pero mientras el país se mostraba al mundo con su mejor rostro, dentro de sus fronteras se libraba otra batalla. Estudiantes, obreros, intelectuales y campesinos comenzaban a alzar la voz. Pedían libertades, pedían justicia, y el régimen, lejos de escuchar, apretó el puño. ¿Cómo se construyó un gobierno obsesionado con el control? ¿Qué pactos y decisiones se tomaron tras los muros del poder para mantener la imagen de estabilidad a cualquier costo? ¿Y qué papel jugó Díaz Ordaz en el despliegue de un aparato de represión que marcaría con sangre la historia del país? En este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, exploraremos los cimientos del régimen de Gustavo Díaz Ordaz, su ascenso desde la burocracia, su obsesión por el control, sus alianzas con Estados Unidos en plena Guerra Fría y su batalla interna contra el México que exigía libertad. Porque la historia no solo se escribe con discursos, también se graba en los muros de las plazas, en los gritos de las multitudes y en los silencios impuestos desde el poder. Y en ese silencio aún resuenan los ecos de un país que prefirió el orden, aunque costara demasiado. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Nacido para obedecer, el ascenso implacable del control. En la historia de México, hay presidentes que ascendieron por carisma, por rebelión o por el arrastre popular, y hay otros que llegaron al poder por su silencio, por su capacidad de obedecer antes que brillar, de ejecutar antes que imaginar. Gustavo Díaz Ordaz pertenece a este segundo grupo. Fue el presidente que no hablaba fuerte, pero ordenaba en voz baja, que no necesitaba aplaudir para hacerse escuchar. Un burócrata de rostro áspero que construyó uno de los regímenes más férreamente controlados del siglo XX. Nacido en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, en el estado de Puebla, un 12 de marzo de 1911, Díaz Ordaz creció en un entorno conservador y profundamente católico. Se formó como abogado en la Universidad de Puebla y desde sus años de estudiante mostró una inclinación por el orden, la disciplina y el cumplimiento absoluto de las reglas. Su primer contacto con el poder llegó pronto. Ingresó al servicio público en la década de 1930 y poco a poco fue ascendiendo dentro del aparato burocrático del PRI, el partido hegemónico que tejía su red de control en todos los rincones del país. Pero fue en la Secretaría de Gobernación donde su figura comenzó a destacar. Allí aprendió los mecanismos del Estado profundo, la vigilancia, la censura, los equilibrios de poder y la represión disfrazada de legalidad. Era el hombre de los expedientes, el que conocía los nombres, las fechas, los rumores, las amenazas. Y eso lo hacía indispensable. Ya en la presidencia, su pensamiento no tiene sino dos polos: la fuerza, la gravedad, la autoridad, la investidura, la majestad que solo él encarna y representa, y la amenaza de fuerzas oscuras, extrañas, que pretenden sembrar el desorden, la anarquía y el caos
en el rompecabezas nacional. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. Su perfil psicológico, sin embargo, iba más allá de la disciplina. Quienes trabajaron cerca de él lo describen como una figura obsesiva, reservada hasta el límite de lo paranoico, profundamente rencorosa y convencida de que el orden era la única vía hacia la estabilidad. No toleraba la crítica, no comprendía la disidencia, y desde esa visión creía que cualquier acto de rebeldía era, en esencia, una amenaza al Estado. En 1963, tras su papel clave como secretario de Gobernación, Díaz Ordaz fue designado candidato del PRI a la presidencia, no por su carisma ni por su popularidad, sino por su utilidad. Su elección fue parte de una lógica interna del sistema priista, donde lo que importaba no era conectar con el pueblo, sino garantizar la continuidad de un modelo autoritario bajo el disfraz de estabilidad nacional. El PRI, en los años 60, era una maquinaria perfecta, un partido sin oposición real, sostenido por la cooptación de sindicatos, el control de los medios y la creación de una falsa democracia a través de las elecciones predecibles. Su narrativa era clara. En México no podía haber caos, ni protestas, ni revoluciones, solo unidad nacional. Pero esa unidad era impuesta, no elegida, y tenía un precio: el silencio. Díaz Ordaz no fue una excepción a este sistema, fue su expresión más pura, su ejecutor más disciplinado, su reflejo más oscuro. Creía en el orden por encima de todo y estaba dispuesto a defenderlo, sin importar las consecuencias. Así comenzó el sexenio de un hombre que se prometió a sí mismo mantener el control, y que lo hizo hasta que el país comenzó a desbordarse por los márgenes que él mismo había trazado. Ni un paso atrás. La doctrina del castigo. Desde el primer día de su gobierno, Gustavo Díaz Ordaz dejó claro que no estaba allí para negociar. Su visión del país era una estructura vertical, rígida, de engranajes perfectamente engrasados, y quien osara salirse del mecanismo debía ser silenciado. En su discurso inaugural no hubo promesas de apertura, hubo advertencias. Díaz Ordaz hablaba de orden, progreso y disciplina, como si el país fuera un salón de clases y él, el director inflexible. No toleraría las huelgas, no toleraría paros y no toleraría la crítica. Aquel discurso de orden se transformó pronto en un sistema de control implacable. La Dirección Federal de Seguridad, fundada en los años 40, se convirtió en una de sus principales herramientas. Oficialmente, era una agencia de inteligencia para proteger la estabilidad del Estado. En la práctica, fue una red de espionaje nacional. Periodistas, líderes sindicales, activistas, estudiantes, campesinos, todos eran vigilados. Micrófonos ocultos, expedientes confidenciales, intervenciones telefónicas e infiltrados en universidades. El Estado mexicano conocía a sus ciudadanos, pero no por empatía, era por miedo. Como todo servicio de inteligencia, el mexicano tenía como base un archivo que incluía fichas biográficas de personas, estudios especiales y recortes de periódicos. Cita: La Charola, de Sergio Aguayo. Durante su sexenio, diversos sectores sociales intentaron hacer oír su voz, pero uno a uno fueron silenciados. En 1964, los ferrocarrileros, que desde los años 50 venían exigiendo mejores condiciones laborales, fueron brutalmente reprimidos. Los líderes del movimiento, como Demetrio Vallejo, permanecían en prisión desde tiempos de López Mateos, y Díaz Ordaz no ofreció clemencia, reforzó el castigo. Luego vinieron los médicos residentes e internos del IMSS y del Hospital General en 1965. Sus demandas eran justas: mejores sueldos y mejores condiciones laborales. La respuesta del gobierno fue la represión administrativa, despidos masivos y campañas mediáticas para desacreditar a los doctores. En el campo, los campesinos de Guerrero y Chiapas comenzaron a organizarse contra los abusos de caciques y la marginación institucional. Sus líderes fueron espiados, arrestados o, en el peor de los casos, desaparecidos. Para Díaz Ordaz,
Cada movimiento social no era una demanda legítima, sino una amenaza. Su doctrina política no aceptaba términos medios, era la del ni un paso atrás, una estrategia de cerco, intimidación y castigo, una especie de pax priista que debía imponerse con fuerza antes que permitiera un solo gesto de debilidad. En este clima de presión, el país comenzó a hervir lentamente. Mientras el gobierno hablaba de modernidad, el México profundo sentía el peso de una bota sobre el cuello. No había espacio para la diferencia, ni siquiera para la disidencia moderada. Así se sembró el terreno, donde el miedo fue ley, y la voz del pueblo, un susurro que cada vez se hacía más fuerte, hasta que se convirtió en un grito. El espejismo del progreso. Modernidad con cimientos de represión. Un México en marcha está presentando signos de estabilidad económica aparente, pero no debemos de... En medio de la disciplina impecable y la vigilancia sin descanso, el régimen de Gustavo Díaz Ordaz proyectaba al mundo una imagen distinta, la de un país moderno, dinámico y en crecimiento. México, según el discurso oficial, estaba en su mejor momento económico. Carreteras, presas, centros educativos, infraestructura ferroviaria, redes eléctricas, rascacielos gubernamentales. Todo parecía avanzar. La narrativa del progreso se tejía a través de cifras alentadoras. La inflación estaba controlada, la deuda externa se mantenía relativamente estable y el peso aún tenía fuerza frente al dólar. El país crecía y el gobierno se atribuía ese crecimiento como si fuera una obra de su ingeniería política. Internacionalmente, México reforzó su papel como socio confiable en Occidente. Durante el sexenio, se fortaleció la relación diplomática y económica con Estados Unidos. El presidente Lyndon B. Johnson mantuvo encuentros con Díaz Ordaz, entre ellos el emblemático evento de 1967, cuando ambos mandatarios inauguraron la Presa de la Amistad en la frontera entre Coahuila y Texas. Fue un acto simbólico que sellaba una etapa de cooperación y entendimiento bilateral. Además, en 1966, México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, lo cual posicionaba al país dentro del sistema de comercio global promovido por las potencias occidentales. El ingreso a este organismo internacional sentaría las bases para las futuras políticas de apertura económica y tratados de libre comercio. Tuvimos mucho cuidado de que el dinero del exterior se usara exclusivamente para proyectos que generaran las divisas suficientes para cumplir con la obligación que estábamos contrayendo. Pedir prestado dinero al exterior para equilibrar el presupuesto significaba gravar a las generaciones futuras, quienes van a pagar con su trabajo el dinero que se malgastó. Cita: La Presidencia Imperial, de Enrique Krause. Las obras públicas eran monumentales y visibles. Se inauguraron miles de kilómetros de carreteras federales, ampliando la red de transporte nacional. Se modernizaron líneas ferroviarias estratégicas, como la del Ferrocarril del Pacífico y el Ferrocarril del Sureste, para integrar regiones antes marginadas. Se invirtió también en el sistema eléctrico nacional, logrando avances en cobertura energética para zonas urbanas y semiurbanas. Durante el sexenio, se completaron proyectos heredados, como la presa Infiernillo, iniciada en el gobierno de López Mateos, y se impulsó la construcción de nuevas plantas termoeléctricas para reforzar la red nacional. En el terreno educativo, se construyeron escuelas técnicas, normales y secundarias, siguiendo la visión de ampliar la educación pública, aunque en muchos casos sin resolver la calidad o el acceso igualitario. Fue también en este periodo que se consolidaron proyectos urbanos como Tlatelolco, que incluía zonas habitacionales, centros comerciales y oficinas públicas, un símbolo de modernidad arquitectónica que, irónicamente, quedaría manchado por la tragedia. Pero debajo de esa fachada se gestaban las grietas. El llamado Milagro Mexicano, el periodo de crecimiento sostenido de 1940 a 1970, comenzaba a mostrar signos de acotamiento. Sí había crecimiento, pero no para todos. Las regiones rurales seguían en el abandono y el campo mexicano estaba empobrecido y sin apoyo. Expulsaba migrantes hacia las ciudades o hacia el norte. El modelo económico priista dependía demasiado del gasto público y de un control centralizado. Había estabilidad pero artificial. Los indicadores macroeconómicos ocultaban una estructura frágil, basada en la contención salarial,
la represión sindical y el endeudamiento progresivo. La modernización no llegaba al pueblo. Era un escaparate, un escenario construido para mostrar al mundo que México era moderno, aunque por dentro la presión comenzaba a acumularse. Y en ese contexto, cuando el gobierno se prepara para su gran espectáculo internacional, las Olimpiadas de 1968, el país real estaba al borde del colapso social. El show del régimen. México brilla mientras arde. México es sede de los Juegos Olímpicos de 1968. La gente está feliz de recibir a los atletas y representantes de cada país para este magno evento. En octubre de 1968, el mundo puso sus ojos en México. Por primera vez en la historia, un país latinoamericano organizaba los Juegos Olímpicos y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz lo convirtió en una empresa de Estado. Era más que un evento deportivo, era la puesta en escena de una nación moderna, disciplinada y triunfante, lista para entrar al concierto de las grandes potencias. Durante años, el régimen había planeado hasta el más mínimo detalle. Se construyeron instalaciones como el Estadio Olímpico Universitario, el Palacio de los Deportes, la Villa Olímpica y se modernizaron aeropuertos, calles y servicios de transporte. El gobierno no escatimó en recursos. El gasto final superó los $150 millones, una cifra colosal para esa época. Los medios estatales narraban cada avance como un logro patriótico. Incluso se agilizó la infraestructura hotelera de la Ciudad de México para recibir a los miles de visitantes internacionales. México no solo organizaba unos juegos, los convertía en su mayor vitrina política, pero el objetivo era claro: mostrar al mundo un país fuerte, en crecimiento y pacificado. Lo que sí puedo asegurar es que obviamente todo estaba preparado. El gobierno sabía lo que iba a hacer. Se trataba de impedir cualquier manifestación o brote estudiantil antes y durante los Juegos Olímpicos. Cita: La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. El discurso oficial era: los Juegos debían desarrollarse con orden absoluto. La imagen proyectada al extranjero no podía verse empañada por conflictos internos. Díaz Ordaz lo dejó establecido desde el principio: cualquier brote de inconformidad sería visto como un intento de sabotaje. Y mientras ensayaban coreografías en el Estadio Olímpico, el país vivía una crisis social creciente. El movimiento estudiantil exigía libertades democráticas. Marchas, mítines y asambleas se multiplicaban por toda la capital. Las universidades estaban en paro. Los estudiantes marchaban, exigían diálogo, libertad, justicia. Y el gobierno, lejos de escuchar, respondió con amenazas, persecución y balas. Las fuerzas del orden fueron instruidas con dureza. El orden interno, decía el régimen, era una prioridad de seguridad nacional. La Dirección Federal de Seguridad, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, intensificó su presencia en universidades, sindicatos y colonias populares. Todo debía controlarse, todo debía vigilarse. La plaza pública, símbolo del México democrático en el discurso oficial, se llenó de tanques, soldados y agentes encubiertos. En los informes desclasificados, la preparación para las Olimpiadas incluyó no solo infraestructura, sino estrategias de represión preventiva. Miles de estudiantes fueron detenidos en redadas, se implementaron operativos de inteligencia en escuelas y colonias, y la Dirección Federal de Seguridad incrementó sus labores de infiltración y vigilancia. Díaz Ordaz temía que el movimiento estudiantil arruinara la imagen internacional que tanto le había costado construir, y en esa lógica, la represión no era un error, era una decisión del Estado. El presagio más inmediato y evidente de la conjura era, por supuesto, la Revolución de Mayo en París. Ante la profusión de fotos, lemas, panfletos que llegaban a su poder, el presidente escribió: ya tienen sus centavitos y los están gastando. La revuelta le provocaba tanta repulsa como las frases que los estudiantes parisinos pusieron de moda. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. El contraste era brutal. Afuera, pancartas, huelgas y gases lacrimógenos. Adentro, uniformes, antorchas y medallas. Mientras los organizadores afinaban los últimos detalles del desfile inaugural, los órganos de inteligencia
redactaban informes sobre los líderes estudiantiles, planes de acción y posibles focos de desestabilización. El 2 de octubre, solo 10 días antes de la inauguración olímpica, el gobierno ejecutó uno de los episodios más oscuros de la historia nacional, la masacre de Tlatelolco. Los cuerpos aún no habían sido levantados cuando las gradas del estadio ya eran adornadas con banderas y flores. El silencio oficial fue inmediato. No hubo conferencias, no hubo explicaciones. Solo se habló de un enfrentamiento entre bandos, una narrativa cuidadosamente fabricada para proteger la vitrina del régimen. El capítulo de las memorias de Díaz Ordaz, relativo al 68, concluye con una frase lapidaria: México será el mismo antes de Tlatelolco y después de Tlatelolco, y quizás sigue siendo el mismo, en parte muy importante, por Tlatelolco. Cita: La presidencia imperial de Enrique Krause. En el podio, los atletas alzaban los brazos. Mientras tanto, en los hospitales militares se ocultaban los heridos. En las prisiones clandestinas, cientos de jóvenes permanecían incomunicados. Y en las casas, miles de familias encendían el televisor con un nudo en la garganta. Sabían que algo terrible había pasado, pero nadie podía decirlo en voz alta. Los Juegos Olímpicos de México de 1968 se celebraron con puntualidad, precisión y esplendor. La prensa internacional aplaudió la organización y el gobierno de Díaz Ordaz los presentó como su más grande logro. Por debajo de las medallas, las porras y los fuegos artificiales yacía el precio real del espectáculo: el miedo, la censura, la sangre no reconocida. Los reflectores del mundo se apagaron, pero la herida seguía abierta. Advertencias ignoradas cuando la juventud alzó la voz. A mediados de los años 60, algo comenzó a moverse en el alma de México. En las aulas, en los cafés universitarios, en las calles, se tejía una inconformidad silenciosa, pero firme. Una nueva generación, educada, crítica, politizada, empezaba a cuestionar el sistema que sus padres habían dado por hecho. La juventud universitaria, hijos de un país que presumía estabilidad y desarrollo, comenzaba a notar las grietas detrás del discurso triunfalista. Las cifras macroeconómicas no ocultaban la desigualdad. La retórica de unidad nacional no alcanzaba a convencer a quienes eran víctimas del autoritarismo cotidiano, y la promesa de progreso se topaba con la represión en cuanto alguien se atrevía a levantar la voz. Para el presidente, el movimiento estudiantil no era sino el último y más complejo rompecabezas en una larga serie que había comenzado con los movimientos sindicales de fines de los años 50 y prolongaba con lo sucesivo conflictos de su propio sexenio: médicos, estudiantes, guerrilleros. Todos tenían a su juicio un denominador común: eran producto de una conjura comunista. Cita: La presidencia imperial de Enrique Krause. Las universidades se convirtieron en centros de efervescencia crítica, desde la UNAM hasta el IPN, pasando por escuelas normales, tecnológicos y preparatorias. Allí surgían grupos de debate, brigadas culturales, talleres de teatro político, revistas estudiantiles y asociaciones independientes. La juventud no quería destruir al Estado, quería repensarlo. Pero esa efervescencia inquietaba al régimen. Los servicios de inteligencia comenzaron a monitorear cada asamblea, cada volante, cada mural. El gobierno interpretaba la crítica como insubordinación, la organización como amenaza, la juventud como potencial enemigo del orden. La represión no comenzó en 1968. Había antecedentes claros. La huelga médica en 1965, reprimida con despidos y detenciones. La protesta campesina organizada por Rubén Jaramillo en Morelos, que terminó con su asesinato y el de su familia. Y sobre todo, la respuesta violenta ante cualquier manifestación independiente que se saliera del control institucional. El verano de 1968 comenzó como cualquier otro, pero la tensión acumulada, el enojo contenido y la firme convicción de exigir un país más justo encendieron la mecha. Un conflicto entre preparatorias del IPN y la UNAM, usual en esos días, fue reprimido con una violencia desproporcionada. La entrada del cuerpo de granaderos, los golpes, las detenciones arbitrarias y luego
el escándalo, el ejército irrumpiendo en las instalaciones de la Preparatoria 1 de San Ildefonso y el ataque a la vocacional 5. La juventud ya no estaba dispuesta a callar y la respuesta del poder solo reforzaba su decisión. Los líderes estudiantiles comenzaron a articular un movimiento más amplio. Se formó el Consejo Nacional de Huelga. Las demandas eran claras: desaparición del cuerpo de granaderos, libertad a los presos políticos, derogación de los artículos represivos del Código Penal. No eran consignas radicales, eran exigencias mínimas en cualquier democracia. Pero para el régimen, cada mitin, cada pancarta, cada voz en el megáfono era un acto de desafío. La sociedad mexicana fue testigo de algo nuevo, una juventud que no pedía permiso para pensar, una generación que no temía hablar de justicia y un gobierno que respondía con dureza, con amenazas, con fuerza. La historia se acercaba a un punto de quiebre. Las calles se llenaban de carteles y coraje. Los edificios escolares eran ocupados, pero también sitiados. Y las señales eran claras, muy claras. La tormenta se avecinaba, pero aún nadie imaginaba cuán alto sería su costo. El legado de la represión, el precio del silencio. El 30 de noviembre de 1970, Gustavo Díaz Ordaz abandonó la presidencia. Lo hizo sin discursos de despedida emotivos, sin ovaciones populares, sin gloria, solo con un silencio espeso que envolvía su figura como una sombra. Había conducido a México durante 6 años con mano firme, sin titubeos, sin consecuencias. Y aunque el discurso oficial insistía en la estabilidad, el crecimiento y la unidad nacional, otra historia comenzaba a escribirse, la del presidente que ordenó callar a su pueblo. Poco después, en un movimiento que parecía una jugada política para limpiar su imagen o alejarlo del centro de la tormenta, fue nombrado embajador de México en España. El rechazo fue inmediato. Organismos de derechos humanos, exiliados republicanos, intelectuales mexicanos y españoles levantaron la voz. La presión social obligó a Díaz Ordaz a renunciar antes de tomar posesión efectiva del cargo. No pisó Madrid como representante diplomático, pisó en cambio el territorio ingrato del desprecio público. A diferencia de sus antecesores, que conservaron cierta presencia pública, él se replegó, evitó entrevistas, no publicó sus memorias y no intentó explicar lo inexplicable. Pero el juicio no necesitó tribunales, se selló en las calles, en los libros, en los murales, en las aulas. La historia comenzó a pronunciar su nombre con una sola palabra al lado: represión. Su rostro fue retirado discretamente de las estampas oficiales, pero su sombra se proyectó por décadas. En cada marcha, en cada protesta, en cada exigencia de justicia, su nombre volvió, no como estadista, sino como advertencia. La herida que dejó su mandato no sanó con su partida. Al contrario, se hizo más profunda cuando, tras su salida, el país supo lo que realmente ocurrió en la plaza de la Ciudad de México, una tarde de octubre que no debía olvidarse. Porque hay presidentes que dejan obras, frases o reformas, y hay otros que dejan cicatrices. El sexenio de Gustavo Díaz Ordaz fue una línea recta hacia el autoritarismo, un régimen blindado de retórica, miedo y poder, un experimento de control total que inevitablemente estalló. Y aunque el país intentó seguir adelante, la memoria no obedece órdenes. Lo que ocurrió durante esos años no pudo enterrarse bajo placas olímpicas ni decretarse como superado. ¿Qué ocurrió realmente el 2 de octubre? ¿Quién dio la orden? ¿Y por qué tantas voces fueron condenadas al silencio? En el próximo episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, nos sumergiremos en uno de los episodios más oscuros de la historia moderna de México: el ataque a los estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Caminaremos en la Plaza de las Tres Culturas, allí donde la piedra prehispánica, el templo colonial y la arquitectura moderna convergen. La historia deja una mancha imborrable, porque no se trata solo de recordar, se trata de entender por qué sucedió y por qué podría volver a suceder. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos.
Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.